Hola, soy Álvaro Gálvez, representante técnico de la Dirección General de Presupuesto Público para los CONECTAMEF. Estaré a cargo de moderar esta capacitación virtual sobre la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria para el periodo 2021-2023. Está dirigida a los organismos públicos y empresas no financieras, los gobiernos regionales y gobiernos locales, a fin de que puedan informarse sobre los principales aspectos para la programación y formulación de este año. Debo precisar que lo desarrollado en este evento se encuentra en el marco del Decreto Legislativo 1440, Capítulo 1, Programación Multianual y Formulación y Aprobación Presupuestaria, y también en el marco de la Directiva número 001-2020-EF-5001, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. Esta capacitación virtual consta de 4 secciones. En la primera sección se presentarán los principales aspectos procedimentales y normativos que deberán tener en cuenta durante la programación multianual de ingresos y de gastos, así como en la formulación. Durante la segunda sección se brindarán orientaciones sobre el uso del módulo de programación al momento de la formulación. En la tercera parte se darán a conocer todos los alcances necesarios para llevar adelante las reuniones de sustentación, así como el llenado de los formatos que deben presentarse en estas reuniones. Finalmente, cerraremos con un bloque de preguntas y respuestas de consultas que hemos recibido durante la inscripción a esta capacitación virtual y también aquellas consultas que recibamos durante el desarrollo de este evento. Estas se pueden realizar a través del link que pueden visualizar en esta pantalla. Ahora sí, sin más preámbulos, doy pase a nuestra primera expositora, Leslie Mancilla, especialista de presupuesto público del CONECTAMEF ICA. Ella desarrollará los aspectos procedimentales y normativos para la programación multianual de ingresos y de gastos, así como para la formulación presupuestaria. Adelante, Leslie. Gracias, Álvaro. Quisiera empezar dando la bienvenida a los representantes de los organismos públicos y las empresas no financieras de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Mi nombre es Leslie Mancilla y soy especialista en presupuesto público del CONECTAMEF ICA. Estaré a cargo de brindar esta capacitación con motivo de la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria 2021 al 2023. A modo de introducción, mencionaré brevemente los temas que revisaremos el día de hoy. Iniciaremos hablando sobre los distintos actores que participan en este proceso y sus responsabilidades. Luego explicaré los criterios a tener en cuenta para realizar la estimación multianual de ingresos. Seguidamente, explicaré los criterios a tener en cuenta para realizar la estimación multianual de gastos y finalmente abordaré el tema de la formulación presupuestaria. En primer lugar, cada entidad tiene un titular. En este caso, los organismos públicos y las empresas no financieras contamos con un gerente general, según nuestra directiva número 001-2020-5001, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. El titular de la entidad tiene 3 responsabilidades. 1. Debe encargarse de liderar esta conformación de la Comisión de la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. En adelante, la Comisión. Número 2. Debe coordinar la asignación presupuestaria multianual o APM de la programación multianual y la formulación presupuestaria con su respectivo gobierno regional o gobierno local. Número 3. Deberá remitir y sustentar esta programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria ante el directorio de la entidad en el caso que corresponda. Respecto al primer punto, esta comisión está integrada por las siguientes jefaturas. Tenemos, en principio, quien preside esta comisión es nuestro jefe de presupuesto, que es el que va a dar todos los lineamientos durante todo este proceso. Seguido del jefe de la Oficina General de Administración
el jefe de abastecimientos, el jefe de personal, el jefe de infraestructura, unidad ejecutora de inversiones y la unidad formuladora. Asimismo, esta comisión tiene sus responsabilidades y son las siguientes. Tiene que revisar la información sobre los productos entregados y los resultados logrados por la entidad en los años anteriores. Hay que evaluar si la capacidad institucional que se cuenta es la adecuada para la entrega de los servicios. Hay que determinar las metas físicas, los indicadores de desempeño sobre la base de la asignación presupuestaria multianual. También tenemos que priorizar el gasto en las acciones centrales y acciones presupuestales no enmarcadas en productos y, finalmente, optimizar las acciones presupuestales no enmarcadas en productos de tal manera que implique una revisión con el fin de alcanzar los objetivos y prioridades. Para la estimación multianual de ingresos, se debe tomar en cuenta la base histórica de las recaudaciones. En este caso podemos tomar 3 años anteriores. Con esto vamos a lograr una adecuada programación de ingresos efectivamente disponibles. Y cuando hablamos de efectivamente disponibles, es lo que efectivamente se recauda en caja. Asimismo, también se debe considerar los fondos públicos a captar durante el año en que se estará realizando la programación, en este caso, 2020. También debemos de considerar el nivel de morosidad alcanzado en el año fiscal 2019. Y finalmente, es necesario que se realice una proyección de saldos de balance. Para esto también tenemos que tomar en consideración los límites máximos de incorporación de mayores ingresos conforme a lo establecido en el artículo 50 del Decreto Legislativo 1440. En el caso de los recursos directamente recaudados, es importante considerar que su proyección se elabora en base a la ejecución financiera que han reportado en la Cuenta General de la República al 31 de diciembre del 2019 y su desempeño hasta el mes de agosto del 2020. Asimismo, también tenemos que tomar en cuenta la información estadística de la captación. Hay que hacer la eliminación de ciertos conceptos de ingresos que ya no se vienen captando año a año y también qué nuevos ingresos estamos captando en el año para también considerarlos. También la variación en los montos de las tasas, de repente hemos actualizado las tasas, también tenemos que tomar en consideración eso. También la reducción de la morosidad, qué es lo que estamos haciendo para reducir esta morosidad y para mejorar sobre todo estos niveles de recaudación que van a conllevar a una eficiencia en la gestión. En el caso particular de las ETEs, las empresas de agua potable y alcantarillado deben de analizar su proyección de ingresos con las tarifas vigentes al mes de agosto del 2020. También deben de considerar que la venta de activos de estas ETEs y otros ingresos de capital no financian gastos de personal o servicios vinculados a terceros. En cuanto a la estimación de ingresos por operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias, tenemos lo siguiente. Los recursos por operaciones oficiales que hayan sido concertadas a plazos mayores a 1 año y donaciones con agencias oficiales o organismos internacionales, gobiernos u otras entidades, así como líneas de crédito de acuerdo a los contratos, convenios suscritos por la ETE,
para los años 2021, 22 y 23 deben ser consideradas, ¿no? Hay algunas ETEs que tienen estos casos y que deben de considerar estas proyecciones en su estimación de ingresos. En cuanto a los ingresos que provienen por operaciones oficiales de crédito que hayan sido concertadas por una entidad, tanto el gobierno regional o el gobierno nacional, estos recursos se registran durante la fase de la ejecución presupuestaria y la registramos en las fuentes, donaciones y transferencias, ¿no? El detalle de estos ingresos debemos registrarlos en el anexo 1B, el formato que tenemos en el aplicativo del módulo de programación multianual. De otro lado, la estimación multianual de gastos es el orden de prioridad del gasto que establece el titular de la entidad en función al orden otorgado de acuerdo a los objetivos institucionales que ustedes van a alcanzar durante los años 2021 al 2023. También sirve de guía para definir también las actividades y proyectos que conlleven a lograr los resultados esperados en la entidad. Entonces aquí se tiene que priorizar, ustedes saben, los gastos porque los recursos que tenemos siempre son escasos y no nos alcanzan para la cantidad de necesidades que tenemos en la empresa. Entonces ahí el titular de la empresa tiene que priorizar. A continuación, vamos a explicar con mayor profundidad los criterios que se deben tener en cuenta para estimar los gastos según las principales genéricas de gasto que tenemos, que son personal y pensiones, bienes y servicios, adquisición de activos no financieros, entre otros. Para personal y pensiones, aquí juega un rol muy importante el jefe de personal. Él tiene que tomar la planilla más actualizada y se deben de considerar las gratificaciones por fiestas patrias, por Navidad, para los meses de julio y diciembre y la escolaridad. De ser el caso y de acuerdo al régimen de contratación que ustedes tengan. También se deben de incluir los gastos de carácter eventual que puedan tener, ¿no? Por ejemplo, un retiro o un cese de personal, entre otros. Y finalmente, por concepto de dieta, se estima el cálculo de máximo de 2 sesiones por mes, así como el máximo de dieta por sesión, al mes de agosto del 2020. Asimismo, es muy importante que tengan en cuenta esta alerta. No se deben de prever recursos para futuros reajustes, incrementos o aprobaciones de remuneraciones, escalas, bonificaciones, dietas y beneficios de cualquier índole. Para los bienes y servicios, aquí también juega un rol muy importante quién es nuestro jefe de administración, el jefe de abastecimiento. Tiene que priorizar nuestros compromisos y las obligaciones contractuales que tiene la empresa. A su vez también los servicios básicos, garantizar los alquileres que tenemos. Y también aquí el área de obras, jefe de la unidad ejecutora de inversiones, debe de prever los recursos para la operación y mantenimiento de las inversiones que se han realizado en años anteriores. A su vez también aquí deben de limitar el uso de los clasificadores con la denominación otros. Siempre ponen en una bolsa gigantesca, todo lo ponen ahí. Y lo importante es que ustedes utilicen los clasificadores de gasto que tenemos aprobados para el año 2021, a fin de que la denominación de otros esté minimizada a lo máximo posible. En cuanto a la programación de gastos para la adquisición de activos no financieros,
la entidad debe de considerar los siguientes criterios, ¿no? Debe considerar lo que es la pertinencia y el cierre de brechas, ¿no? Eso es muy importante. Hay que reflejar una asignación de recursos en forma óptima para el cierre de brechas que tenemos en cuanto a lo que es la cobertura, y eso tiene que ser en el más breve plazo. La continuidad, ¿no? Hay que también ver qué proyectos continúan de un año a otro, hay que priorizarlos, los que están con un mayor grado de avance con respecto a sus costos actualizados. Eso también es importante que tengamos todo eso registrado en el banco de inversiones. La ejecutabilidad, ¿no? También hay que ver que sean consistentes con la capacidad operativa demostrada por la entidad, ¿no? En términos de envergadura de las inversiones gestionadas tanto en montos como en número de inversiones. Asimismo, es responsabilidad de cada entidad verificar que sus inversiones estén en el programa multianual de inversiones hasta su culminación, así como de programar los recursos para la operación y mantenimiento correspondientes. Los criterios antes mencionados deben guiar a la entidad hacia una priorización, lo cual debe seguir un orden de prelación. ¿Y cuál es ese orden? Vamos a verlo. La programación multianual presupuestaria de la genérica 2.6 debe ajustarse a la estimación de la APM, estimada por la entidad, la misma que debe cumplir con los siguientes criterios que tenemos en el orden de prelación, incluidos los proyectos y las IORs. En primer lugar, debemos priorizar aquellos proyectos que ya estén en proceso de liquidación o aquellas obras que van a iniciar liquidación y cuya ejecución física ha concluido. En segundo lugar, los proyectos en ejecución física que culminen en el año fiscal 2021, asignando recursos que garanticen su culminación durante el tiempo previsto. En tercer lugar, vamos a ver los proyectos en ejecución física que culminen sucesivamente para los años 2022 y 2023 de la programación. Cuarto, los proyectos en ejecución física cuya culminación exceda el periodo de la programación multianual, asignando recursos que garanticen su culminación durante el tiempo previsto, ¿no? Y quinto, los proyectos sin ejecución física que cuenten tanto con expediente técnico o documento equivalente completo. Séptimo, que tenemos sexto, los proyectos con expediente técnico o documentos equivalentes en proceso de elaboración. Séptimo, los proyectos sin ejecución física ni financiera que cuenten con estudios de preinversión, fichas técnicas o formatos de registros respectivos con aprobación o viabilidad. Y finalmente, en el último lugar, tenemos a los estudios de preinversión y las fichas técnicas. En el caso de los puntos del 5 al 8, se deben priorizar también los proyectos que cumplan con los criterios de priorización del sector y contribuyan en mayor medida al cierre de brechas, ¿no? Adicionalmente, también debemos de tener en cuenta los siguientes aspectos. En todos los puntos presentados se debe priorizar primero los que cuenten con contratos suscritos o buena pro consentida con el procedimiento de selección y luego los proyectos con mayor grado de avance. Solo los proyectos que se encuentren paralizados o que se encuentren en arbitraje, que superen más de un año, estos no deben de ser programados. Por último, trataremos las genéricas otros gastos y servicios de la deuda. En cuanto a otros gastos, es importante que se tomen en cuenta las obligaciones tributarias que correspondan ser devengadas en el periodo 2021 al 2023. También se podrán considerar el pago
de los mandatos por sentencia judicial, tanto como la previsión para el pago de mandatos por sentencia judicial consentidas o ejecutoriadas que se encuentren en calidad de cosa juzgada, así como los laudos arbitrales. Aquí es muy importante también que programen estos pagos. En el caso del servicio de la deuda, si en caso la tienen, también deben de contemplar las previsiones para atender esta obligación, que correspondan a cada año comprendido en el periodo de la programación multianual presupuestaria, conforme a los cronogramas respectivos con los que ustedes tengan. Asimismo, también deben de revisar los clasificadores vigentes para el año 2021. Estos los pueden encontrar en el anexo 2 de la resolución directoral 020-2020-EF-5001. Ya que van a encontrar que muchos de estos clasificadores están inactivos. Una vez que hemos nuestra programación, tanto de ingresos y gastos, en los cuales ya hemos debatido con nuestra comisión, y producto de eso ya tenemos el respaldo de cada una de nuestras genéricas de gasto, pasamos a realizar lo que es la formulación. Y esto nos conlleva a elaborar las estructuras programáticas y la estructura funcional. Esto ya lo hace nuestro jefe de presupuesto, con toda la información que ha sido elaborada por esta comisión. Para esto van a seleccionar las actividades y proyectos correspondientes a las categorías presupuestales, acciones centrales y APNOC para ser vinculadas con la estructura funcional correspondiente. Asimismo, también deben evaluar la estructura programática y la estructura funcional y plantear los ajustes pertinentes, ya que van a encontrar que en el aplicativo varias de estas estructuras ya se encuentran inactivas y van a tener que elaborar nuevas estructuras para el año 2021 para que puedan hacer una adecuada programación. Finalmente, se efectúan los registros según la denominación de los proyectos declarados viables por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, invierte.pe, de acuerdo a la normatividad vigente. Con esto estaría llegando al fin de mi presentación. Muchísimas gracias por su atención y nos volveremos a ver en otro momento. Muchas gracias, Leslie. Nos has dado a conocer los principales criterios a tener en cuenta al momento de realizar la programación y formulación. Ahora, para mostrarnos cómo operativizar esos criterios al momento de ingresar esta información en el módulo web de programación multianual para entidades de tratamiento empresarial, cedo el turno a Julio César Reyes. Él es especialista en capacitación de la Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y Finanzas. Hola, un gusto saludarles. Mi nombre es Julio Reyes, especialista en capacitación de la Oficina General de Tecnologías de Información del Ministerio de Economía y Finanzas. En esta oportunidad les voy a orientar sobre los principales aspectos relativos a la información de la programación y formulación en el módulo web de programación multianual. Ingresamos al link del módulo de programación multianual para entidades de tratamiento empresarial, para lo cual debemos de contar con el usuario y clave de acceso. Este es un ambiente de prueba que nos va a permitir explicar cada una de las funcionalidades del módulo. Ingresamos la clave. En preferencias de acceso, muestra el periodo de ejecución, corresponde al periodo vigente 2020, periodo de programación, es el periodo en el cual se va a programar por defecto el 2021 y la etapa de programación multianual. Le damos siguiente e ingresamos a las opciones del módulo. En la parte superior derecha
observamos la información de la entidad. En este caso tenemos a la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Pisco. En la opción Ayuda podemos acceder al manual de usuario que nos explica en forma detallada la operatividad del módulo. En el menú de opciones tenemos las opciones de maestro, procesos, reportes, seguridad, sesión. En el menú maestro seleccionamos la opción creación de códigos y tenemos la subopción crear finalidad, que la entidad va a utilizar en esta etapa de la programación multianual. Cabe señalar que el sistema ya cuenta con una base de datos de finalidades que pueden ser usadas al momento de crear las metas en la propuesta de presupuesto de gastos. Si hubieran nuevas finalidades, ingresamos a la opción y las creamos. Crear. Para ello, vamos a seleccionar la categoría presupuestal, ya sea acciones centrales o asignaciones presupuestales que no resultan en productos, y luego ingresamos la finalidad y lo guardamos. Ahora ingresamos al menú Procesos, que permitirá preseleccionar los códigos, crear las cadenas programáticas, asignar los techos por fuente, realizar la propuesta de presupuesto de ingresos y gastos, llenar los formatos, entre otras opciones, hasta el cierre del proceso de programación multianual. Vamos a revisar cada una de ellas. En preselección de códigos, seleccionamos los proyectos, actividades, acción de inversión, obra, finalidades. Y cada una de ellas lo relacionamos a la categoría presupuestal, a fin de utilizarlos al momento de crear las cadenas programáticas. Cabe señalar que la información de los códigos por cada tipo ya se encuentra en la base de datos. En esta opción solamente preseleccionamos las que vamos a usar. Ejemplo, proyecto, tenemos acá todos los proyectos registrados, tanto para la categoría presupuestal, acciones centrales, como para las asignaciones presupuestales que no resultan en productos. Si está en fondo plomo, es porque ya han sido seleccionados previamente y el proyecto forma parte de una cadena presupuestal. Para seleccionar uno nuevo, en la parte superior izquierda le damos clic en seleccionar. Y el sistema me va a mostrar una pantalla donde en la parte superior tenemos unos criterios de búsqueda y en la parte inferior la relación de los códigos de proyecto. Seleccionamos uno de ellos y le damos a aceptar, y de esta manera estamos seleccionando el proyecto el cual va a ser usado al momento de construir las cadenas programáticas. Las demás opciones de preselección de códigos tienen la misma funcionalidad, por lo que vamos a pasar a la siguiente opción de detalle de proyectos. Esta opción permitirá registrar algunos datos relacionados a los proyectos. Cabe señalar que dicho registro es obligatorio y es una condición para que el proyecto sea utilizado en la programación de gastos. Ingresamos a la opción, ubicamos el proyecto y en la parte superior tenemos la opción de modificar y muestra una pantalla de información de detalle del proyecto. En la parte inferior se muestran los campos requeridos en asterisco para su registro obligatorio. Ingresamos la prioridad, ingresamos el estado de ejecución, algún comentario relevante y la fecha de culminación. Y luego le damos guardar y de esta manera
estamos cumpliendo con complementar los datos de los proyectos de inversión. Luego ingresamos a la opción asignación presupuestaria. Subopción distribuir asignación. A través de esta opción se registran los montos asignados por cada fuente de financiamiento. Registrar uno nuevo, modificar y eliminar, siempre y cuando no se hayan programado. Por ejemplo, acá tenemos cada una de las fuentes de financiamiento y se apertura en la parte superior los botones de registrar uno nuevo, modificar o eliminar. Pasamos a la opción cadena programática. Esta opción va a permitir crear las cadenas programáticas y funcionales. El sistema muestra las cadenas creadas por categoría presupuestal. Las que están con fondo plomo forman parte de una meta. En el menú podemos crear cadena, mostrar la cadena y eliminar la cadena. Evidentemente, las cadenas que están con fondo plomo no se van a poder eliminar. ¿Ok? Bien, la siguiente opción del menú procesos son los indicadores de desempeño, que va a permitir registrar la misión, los objetivos estratégicos, los objetivos específicos y los indicadores para que el sistema permita cerrar la programación. Es una condición haber completado este registro, si no, no van a poder cerrar la programación. Ahora ingresamos a la propuesta de presupuesto. A través de dicha opción, la entidad va a realizar la programación multianual de ingresos y de gasto. Seleccionamos presupuesto de ingresos. Seleccionamos registrar y observamos los clasificadores de ingresos. En la parte central de la pantalla se puede observar la opción agregar clasificador, eliminar clasificador y copiar, que va a permitir copiar el monto programado de un año al resto de años. Vale decir, el monto que tienen programado en el 2021, con la opción copiar van a poder trasladar el mismo monto al 2022 y 2023. Ahora seleccionamos la opción presupuesto de gastos. El sistema muestra las cadenas programáticas y funcionales creadas en las opciones anteriores, que ya se explicó. Las cadenas que están con fondo rosado es porque están pendientes de registro de detalle de proyectos. Y con esa condición no será posible crear metas ni programar. Lo que les había comentado, ¿no? Tienen que completar los datos en detalle de proyectos a fin de que puedan crear las metas relacionadas a estas cadenas. Seleccionamos una cadena programática que tiene el fondo blanco y seleccionamos la opción registrar meta presupuestaria. Agregar meta presupuestaria. Acá están los datos que el usuario tiene que completar para crear la meta presupuestaria. Muy bien. Ahora vamos a la opción cerrar proceso. Pero dicha opción se utilizará después de registrar la variación y los formatos. Entonces, vamos a explicar la opción de variación. A través de las opciones de variaciones de ingresos y egresos, el usuario debe registrar la ejecución de los periodos 2019, 2020, la proyección del 2021, 2022 y 2023. Vean ustedes, 2022 y 2023.
así como sus variaciones. Los ingresos es por toda fuente de financiamiento. Acá vemos por toda fuente de financiamiento. Y genéricas de ingresos. En el caso de los gastos o los egresos, es por cada fuente de financiamiento. ¿De acuerdo? Y a nivel de genérica de gasto, las variaciones, el sistema lo va a calcular automáticamente. Los campos que están en color plomo corresponden a las variaciones y esto no se tiene que registrar, sino el sistema los calcula. No obstante, el usuario tiene que sustentarlas a través de la opción sustento de variación, que vemos a continuación. Luego vamos a explicar los formatos. Es preciso indicar que algunos formatos contienen información de carácter contable, financiero, así como información de recursos humanos, motivo por el cual se recomienda que coordinen con las áreas de contabilidad, tesorería, recursos humanos, a fin de que estas áreas faciliten dicha información y puedan cumplir con el registro de los formatos. El registro en realidad es muy amigable y sencillo. Solo tienen que ubicarse en cada uno de los campos y con el dato que les va a facilitar cada una de estas áreas van a poder registrar. Por ejemplo, el flujo de caja, que son los ingresos percibidos a nivel de genérica y subgenérica de ingresos, se tiene que registrar por año y a su vez la distribución del 2021 por cada trimestre. Acá tenemos la distribución a nivel de genérica, subgenérica, por años y la información por cada trimestre del 2021. Así también tenemos el estado de situación financiera, estado de resultados integrales, cuya competencia es del área de contabilidad. Detalle de las deudas, cuya competencia es del área de tesorería, y los ingresos de personal. Resumen, ingreso mensual, ingreso de personal, cuya competencia es del área de recursos humanos. Luego ingresamos los datos de la entidad, como los datos generales y base legal, funcionarios, cargos y composición, accionariado e inversiones. Una vez registrado todo, procederemos a cerrar el proceso de programación multianual. Nos ubicamos en la opción de proceso y vamos a ver ya cada una de las fuentes de financiamiento con su distribución a nivel de ingresos, a nivel de gastos, ¿no? Y el saldo tiene que ser 0. Vamos a proceder a cerrar programación. El sistema pregunta si está seguro que desea cerrar la presente etapa de la programación. Al darle sí, me va a mostrar observaciones en la parte inferior del formulario. Evidentemente, el sistema no ha permitido cerrar porque todavía tiene algunas inconsistencias que va a tener que levantarlas. Hacemos una vista rápida a ellas. Monto distribuido del ingreso difiere del monto asignado, ¿no? La distribución tiene que ser igual al monto de la asignación. No puede ser menor y evidentemente tampoco mayor. Por ejemplo, acá no han registrado la variación de egresos, ¿no? No se ha registrado la variación de ingresos. No se ha registrado el flujo de caja, los formatos respectivos que son una condición para que puedan realizar el cierre. Muy bien. Finalmente, vamos a revisar los reportes
que algunos de ellos son parte de la directiva. Tenemos los reportes de programación multianual, la estructura programática, ingresos versus gastos, resumen analítico del gasto, detalle del ingreso multianual, datos del proyecto, resumen de proyecto de inversión, maestros, que son las tablas del sistema, y finalmente tenemos la directiva. Acá tenemos los formatos, ¿no?, que se encuentran establecidos en la directiva. A disposición del usuario para que los imprima y los presente. Por ejemplo, ingresamos a flujo de caja, le damos imprimir y el sistema me va a mostrar el flujo de caja. Y así sucesivamente para cada uno de los formatos. Muy bien, esto ha sido una mirada rápida al módulo de programación multianual. Muy bien, señores. De esta manera doy por concluida mi presentación. Les agradezco por su atención y retornamos con Álvaro. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Para continuar con esta capacitación, una vez que han ingresado la información de su programación y formulación en el módulo, lo que sigue son las reuniones de sustentación. Estas inician en el mes de octubre, de acuerdo a los calendarios establecidos en la Directiva número 001-2020-EF-5001, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. Para ello, nos acompaña Edwin Céspedes. Él es especialista en presupuesto público del Conectamef Puno. A continuación nos dará más detalles sobre la dinámica de estas reuniones y la información que deberán presentar. Adelante, Edwin. Hola, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Edwin Céspedes, soy especialista en presupuesto público y les saludo desde el departamento de Puno. A continuación, el contenido que tratamos hoy. Empezaré con los hitos de la programación, seguidamente veremos el contenido de la carpeta a presentar y finalmente abordaré la sustentación. En el corto plazo, el primer hito a cumplir es el registro en el aplicativo web de programación multianual y formulación presupuestaria, que acabamos de ver en la exposición. La misma que culmina el próximo 13 de octubre. Para esta etapa, se tiene como única fecha para el envío y presentación de la carpeta de la programación multianual y formulación presupuestaria al 10º día hábil del mes de octubre de cada año, siendo para este caso el 14 de octubre próximo. El periodo de sustentación virtual se dará del 15 al 26 de octubre, de acuerdo al cronograma detallado en el anexo 1A, plazo para el registro de la programación multianual presupuestaria y cronograma de reuniones de sustentación multianual de los organismos públicos y empresas no financieras ETE de los gobiernos regionales y gobiernos locales, modificado por el comunicado número 28-2020 EF 50.01. El contenido de la carpeta la veremos en las siguientes láminas. Los organismos públicos y empresas no financieras de los gobiernos regionales y gobiernos locales remiten y presentan la carpeta de la propuesta de la programación multianual y formulación presupuestaria de acuerdo al siguiente contenido. En primer orden, se presenta el informe ejecutivo de la propuesta de programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria, en el que se expone de manera sucinta, máximo 2 páginas, los objetivos, ingresos, egresos, metas previstas y conclusiones del informe de la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. En lo que concierne a los objetivos, estos deben guardar coherencia con las previstas en el territorio y las que hayan establecido a nivel institucional. Los ingresos deben ser detallados a nivel de fuente de financiamiento y partida de ingreso. Los gastos, por su parte, deben ser presentados a nivel de categoría presupuestal y genérica de gasto.
Por su parte, las metas previstas deben ser concordantes al presupuesto previsto. Finalmente, se debe recoger las conclusiones a las que haya llegado la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. El contenido de la carpeta, asimismo, debe contemplar los reportes generados por el módulo de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria y requeridos en la Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria, agrupándose en 5 secciones: objetivos estratégicos, ingresos, egresos, información complementaria e información financiera. En este punto es preciso aclarar que las fichas y formatos son impresos del módulo de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria, a excepción del anexo número 2, indicador de desempeño según objetivo estratégico, que se descargará o se descarga de la página web del MEF. Adicionalmente, la DGPP del Ministerio de Economía y Finanzas, de ser necesaria, podrá requerir información adicional de contemplar el sustento de los trabajos de programación multianual y formulación presupuestaria. La presentación de la carpeta podrá ser presentada a la mesa de partes virtual del Ministerio de Economía y Finanzas al correo electrónico mesadepartes@mef.gov.pe. A continuación, el primer bloque de formatos y fichas. Objetivos estratégicos. En esta sección, el contenido contempla la ficha número 1A, ET, resumen de objetivos estratégicos, la ficha número 1B, ET, resumen de los objetivos estratégicos e indicadores de desempeño, el anexo número 2, ET, indicador de desempeño según objetivo estratégico. La ficha número 1A, ET, resumen de objetivos estratégicos. En esta ficha, la entidad reporta la misión institucional, los objetivos estratégicos generales y por cada uno de estos, los objetivos estratégicos específicos. Los objetivos estratégicos deben ser presentados en función a una escala de prioridades. Se entiende por escala de prioridades a la relación de los objetivos estratégicos que establece el titular de la ET en función a la misión, propósito y función que persigue. La ficha número 1B, ET, resumen de los objetivos estratégicos e indicadores de desempeño. En esta ficha, la entidad presenta por cada objetivo estratégico general y específico el indicador de desempeño, su unidad de medida y los valores proyectados para el año vigente en el que se viene formulando el presupuesto, año 2020, y el periodo de programación multianual 2021-2023. Y el anexo número 2, ET, indicador de desempeño según objetivo estratégico, anexo que es descargado de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, desarrolla cada uno de los indicadores de desempeño asociados a los objetivos estratégicos, denotándose. Primero, el nombre del indicador, el fundamento. En esta parte es preciso señalar que se debe de detallar el propósito que se busca alcanzar con el indicador, así como su pertinencia y relevancia. Asimismo, se debe de contemplar la forma de cálculo, la fuente de información, los datos históricos, la frecuencia de reporte a la DGPP y el área responsable del cumplimiento del indicador. Ahora veamos la sección ingresos. En esta sección se desarrolla el formato número 1 ET, presupuesto de ingresos a nivel de genérica de ingreso, el formato número 1C ET, presupuesto de ingresos a nivel de partida de ingreso, el formato número 1D ET, financiamiento por operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias, y la ficha número 3 ET, variación de los ingresos por toda fuente de financiamiento. El formato 1 ET, presupuesto de ingresos a nivel de genérica de ingreso. Este formato presenta los ingresos presupuestarios por genérica de ingreso,
a nivel de fuente de financiamiento para el periodo proyectado 2020, la estimación del año 2021, la variación entre estas dos últimas y los valores proyectados para los años 2022 y 2023. El formato 1CET, presupuesto de ingresos a nivel de partida de ingreso. En este formato se presenta la estimación de los ingresos presupuestarios a nivel de específica detallada de ingresos por fuente de financiamiento para el primer año de la programación multianual, en este caso el año 2021. El formato 1DET, financiamiento por operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias. La información de este formato contempla la desagregación del financiamiento externo o interno y las donaciones o transferencias, el destino del desembolso, el dispositivo legal que los autoriza, el monto total autorizado, el desembolso para el año 2021 y el saldo del préstamo. Finalmente, la ficha número 3ET, variación de los ingresos por toda fuente de financiamiento. En este punto, la entidad presenta las variaciones de los ingresos presupuestarios a nivel de genérica de ingresos y por toda fuente de financiamiento. Esta ficha se caracteriza por el sustento de la variación en el incremento o disminución para los años de la programación multianual. En la tercera sección, egresos, se va a abordar el formato número 2ET, presupuesto de gastos a nivel de genérica de gasto, formato número 2AET, presupuesto de gastos a nivel de específica de gasto, el formato número 3ET, detalle de actividades, el formato número 4ET, detalle de proyectos, y la ficha número 4ET, variación de los egresos por fuente de financiamiento. El formato número 2ET, presupuesto de gastos a nivel de genérica de gasto, presenta los gastos presupuestarios a nivel de categoría y genérica de gasto, desagregado por fuente de financiamiento para el periodo proyectado 2020, la estimación del año 2021, la variación entre estas dos últimas y los valores proyectados para los años 2022 y 2023. El formato 2AET, presupuesto de gastos a nivel de específica de gasto, en este formato se presenta la estimación de los gastos presupuestarios a nivel de específica detallada de gasto por fuente de financiamiento para el periodo proyectado 2020, la estimación del año 2021, la variación entre estas dos últimas y los valores proyectados para los años 2022 y 2023. El formato número 3ET, detalle de actividades. En esta sección se detallan las actividades por categoría presupuestal, rubro de financiamiento a nivel de genérica de gasto para el periodo de la programación multianual. El formato número 4ET, detalle de proyectos. Este formato presenta y desagrega los proyectos de inversión según el orden de prelación presentado anteriormente. Finalmente, la ficha número 4ET, variación de los egresos por fuente de financiamiento. En este punto, la entidad presenta las variaciones de los gastos presupuestarios por cada rubro de financiamiento. A nivel de genérica de gasto, asimismo se presenta el sustento en la variación, ya sea en el incremento y o disminución, para los años de la programación multianual. Se presentan tantas fichas como rubros de financiamiento haya previsto la entidad. A continuación veremos el penúltimo bloque, información complementaria. En este bloque veremos el formato número 5ET, ficha de proyectos de inversión, el formato número 6ET, resumen de personal, el anexo número 3AET, ingresos mensuales por periodos de personal activo,
estos a nivel de contrato a plazo indeterminado y determinado, consignados en la genérica de gasto 1, personal y obligaciones sociales, sujetos a régimen privado. El anexo número 3B, ET, ingresos de personal sujetos a contrato administrativo de servicios, CAS. El formato número 7, ET, detalle de las deudas de la entidad. Y el formato número 11, ET, perfil de la entidad. El formato número 5, ET, ficha de proyectos de inversión. La entidad presenta el detalle de cada proyecto de inversión, el objetivo que persigue. Asimismo, se presenta el detalle financiero, cuyo contenido contempla el inicio y término de su ejecución, su costo total, si la ejecución abarca el periodo vigente, debe proyectar su ejecución y estimar los montos para los periodos de la programación multianual y determinar el saldo correspondiente. La ficha presenta asimismo el detalle físico del proyecto, la unidad de medida y los valores proyectados para el año vigente, el periodo de la programación multianual y el saldo de existir. El formato número 6, ET, resumen de personal. Este formato presenta al personal de la entidad a nivel de planilla, desagregados a nivel directivo, a nivel de profesionales, técnicos y auxiliares. Asimismo, el formato número 6 presenta el personal de inversiones, los jubilados y los locadores de servicio. En esta última se desagregan a nivel de personas naturales o jurídicas, la cual toma la información de la PEA y el costo vigente al mes de agosto para su proyección al primer año de la programación multianual. El anexo 3A, ET, ingresos mensuales por periodo del personal activo, en este caso con contrato a plazo indeterminado y determinado, consignados en la genérica de gasto 1, personal y obligaciones sociales sujetos al régimen privado. En este formato se presentan los ingresos mensuales del personal activo, con contrato a plazo fijo indeterminado y determinado, consignados en la genérica de gasto 1, personal y obligaciones sociales sujetos al régimen privado. Estos deben ser desagregados a nivel directivo, a nivel de profesionales, técnicos y auxiliares, y obreros sobre la base de la PEA y el costo del año anterior a la programación, el año vigente y el primer año de programación. Anexo número 3B, ET. Ingresos de personal sujetos a contrato administrativo de servicios, CAS. Este formato presenta los ingresos del personal sujeto a contrato administrativo de servicios, CAS, desagregados a nivel directivo, a nivel de profesionales, técnicos y auxiliares y obreros sobre la base de la PEA y el costo del año vigente y el primer año de programación. Formato número 7, ET, detalle de las deudas de la entidad. El formato detalla la información a nivel de cuentas por pagar, como es el caso de la SUNAT, E-Salud, proveedores, personal y otros. Asimismo, detalla el endeudamiento contraído y si éstas son de fuente extranjera o interna, así como si éstas son de corto o largo plazo. Formato 11, ET, perfil de la entidad. El formato 11 contempla información de la entidad, como el nombre o razón social, el RUC, dirección, horario de trabajo, página web. Asimismo, detalla los datos de los funcionarios responsables y sus cargos, la base legal de la entidad y la composición de su accionariado de corresponder. Sobre la carpeta, los anexos 3A y 3B, ET, en el aplicativo están denotados como formato 1A y 1B, ET, respectivamente. Finalmente, el bloque Información Financiera. En este bloque veremos el formato número 8, ET, Flujo de caja. El formato número 9A, ET, Estado de situación financiera para entidades no financieras. Y el formato número 10A, ET,
estado de resultados integrales para entidades no financieras. El formato número 8ET, flujo de caja. Este formato contempla los ingresos, gastos y saldos de operación de capital y económico, concluyéndose en los saldos neto, inicial y final de caja. El formato toma como base el flujo del año anterior a la programación, el año vigente, incluyendo su proyección, y de manera trimestralizada para el primer año de la programación multianual. Formato 9A-ET, estado de situación financiera para entidades no financieras. El formato muestra la situación financiera de la entidad a través del activo, pasivo y patrimonio. Estos para el periodo previo a la programación, el periodo vigente y el primer año de la programación multianual. Finalmente, el formato 10A-ET, estados de resultados integrales para entidades no financieras. El formato desarrolla los ingresos, costos y la ganancia o pérdida bruta y neta, entre ellos llegando finalmente al resultado integral total del ejercicio neto. La información a presentar es para el periodo previo a la programación, el periodo vigente y el primer año de la programación multianual. Finalmente, veremos la sustentación de la formulación. La metodología a desarrollar será la siguiente. Respecto a las responsabilidades, dada la coyuntura y de acuerdo al comunicado número 28-2020 EF/50.01, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas habilitará las salas virtuales correspondientes para la sustentación de la programación multianual y formulación presupuestaria, de acuerdo al cronograma establecido en el anexo 1A-ET, previa acreditación de la entidad. Por su parte, el jefe de la Oficina de Presupuesto, quien haga sus veces en los organismos públicos y empresas de tratamiento empresarial del sector público no financiero, sustenta la propuesta del presupuesto institucional anual y la programación multianual del gasto público ante la DGPP. De existir observaciones a la presentación, la entidad está en la obligación de levantar la misma de acuerdo al plazo establecido por el sectorista de la DGPP. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco y de momento me despido. Saludos a todos. Excelente, Edwin. Muchas gracias por tu contribución. A continuación, responderemos algunas de las consultas más relevantes que hemos recibido hasta el momento. Les recuerdo que las respuestas a todas las consultas que estamos recibiendo, incluso aquellas que no contestemos ahora, serán enviadas por correo electrónico a todos los usuarios que se registraron en el evento. Si aún no se han registrado, todavía pueden hacerlo en el link que aparece en esta pantalla. Además, todos aquellos que se han inscrito recibirán el enlace de la grabación de este evento, la cual se publicará en el canal de YouTube del CONECTAMEF. Ahora sí, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para realizar la estimación de ingresos y gastos en la programación multianual y formulación presupuestaria 2021-2023 en el contexto actual por el COVID-19? De acuerdo al artículo 28 de la Directiva 001-2020 EF/5001, la estimación de ingresos se debe hacer sobre la base de la ejecución financiera de ingresos informada a la Cuenta General de la República al 31 de diciembre de 2019 y también de los comportamientos registrados hasta el mes de agosto del 2020. En el contexto actual por la emergencia sanitaria por el COVID-19, se recomienda tomar como principal referencia los meses de julio y agosto de 2020 al momento de realizar el análisis del comportamiento en la recaudación, variaciones, índice de morosidad en la cobranza por efectos de la emergencia. En lo referente a la proyección de los gastos, se debe tener en cuenta lo estipulado en el artículo 12 de la misma directiva, según lo cual el titular del pliego debe estimar el orden de prioridad de los gastos de acuerdo a los objetivos institucionales. ¿Cuál es el horizonte de la programación multianual de ingresos y de gastos? La programación multianual presupuestaria abarca 3 años y se sujeta a las reglas fiscales vigentes.
Esto está estipulado tanto en el artículo 23 del Decreto Legislativo 1440 como en la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. Para las CETES también se programa el saldo de balance o se realiza la incorporación en el año siguiente. De acuerdo al artículo 28 de la Directiva 001-2020 EF/5001, se debe considerar en la proyección de ingresos una estimación de los saldos de balance de los recursos que no se lleguen a ejecutar en el año 2020. Esto en la fuente de financiamiento que estime la entidad, las cuales pueden ser RDR, donaciones y transferencias o recursos determinados. Los saldos de balance también pueden ser incorporados durante la ejecución del año 2021, esto en el marco del artículo 12 de la Directiva número 10/2019 EF/5001, la Directiva para la aprobación del presupuesto institucional de apertura y la ejecución presupuestaria de las empresas no financieras y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Cuando se publica la norma referida al artículo 50 del DL 1440, el decreto supremo que establece los límites máximos de incorporación se publica hasta el 31 de enero de cada año. Este es refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas a propuesta de la Dirección General de Presupuesto Público. Se puede agregar la proyección de incrementos remunerativos en la estimación de gastos de personal. No se pueden estimar incrementos remunerativos. Está prohibido el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento. Esto es lo que indica el artículo 6 del Decreto de Urgencia 014/2019. Permitirán ampliar los techos presupuestarios en servicios no personales. La Comisión de Programación y Formulación Presupuestaria, que está constituida por el titular de la ETE u OPD, debe evaluar la priorización de los gastos y la procedencia y la contratación de servicios no personales o por terceros. Esto está regulado directamente por el Código Civil peruano a partir de su artículo 1764. Ahí se menciona que no son considerados trabajadores porque no mantienen un vínculo de subordinación con la entidad. ¿Cómo se solicita el usuario y clave para ingresar al módulo web de programación multianual? En caso de desconocer el código de usuario y o clave, se debe generar un ticket para ser atendido por el Servicio de Atención al Usuario, la mesa de ayuda del MEF, haciendo referencia al aplicativo de programación multianual del proyecto CIAF2. Al final de este evento estaremos colgando el enlace al aplicativo en la descripción del video. Asimismo, también se puede escribir un correo electrónico a la mesa de ayuda. Los correos son mesadeayuda@mef.gov.pe o cómputo@mef.gov.pe. Se encuentran habilitados los aplicativos web para el registro de la información. ¿Y a partir de qué fecha estará disponible el módulo de programación y formulación? Ya se encuentra disponible el aplicativo desde el martes 8 de septiembre de 2020. De la misma manera, incorporaremos el enlace en la descripción de este video. Actualmente, CISOL cuenta con establecimientos de salud ubicados en las provincias de Tumbes, Chiclayo, Piura, Tacna, Tarapoto, Cusco e Ica. De esta manera, para realizar el registro del ubigeo, este correspondería a la ubicación donde se encuentra el establecimiento de salud o se mantiene el ubigeo de Lima. Aquí el registro de la programación multianual es centralizado en la sede de CISOL Lima. En ese sentido, las metas correspondientes a cada establecimiento de salud deberían tener el ubigeo de cada uno de ellos, a fin de llevar un control presupuestal por cada establecimiento. Y con eso sería todo para esta ocasión. Agradezco nuevamente a nuestros expositores por sus intervenciones. Finalmente, en caso requieran orientación o haya alguna otra pregunta para resolver, les recordamos que los especialistas e implantadores de los ConectaMEF vienen atendiendo consultas y realizando asistencia técnica a través de sus celulares y correos electrónicos. Para ello, pueden ingresar al enlace que se visualiza en pantalla o visitar el portal web del ConectaMEF www.mef.gov.pe/ConectaMEF y darle clic al botón de Directorio ConectaMEF. Asimismo, comparto los canales de atención del MEF en pantalla. El correo para la recepción de documentación a nivel nacional, el correo y teléfono para la atención de consultas y otros.
Muchas gracias por su participación. Hasta una nueva oportunidad.